Buenos días, chicos, buenos días. Listo para comenzar lo que sería nuestra sesión número 3. ¿Listos o todavía? Mientras voy cargando el material, buenos días a todos, ¿cómo están? Sí, espero que se encuentren bien. Ya estamos semana 3. ¿Quién me habla? Por favor, apárenlos. Sí, buenos días, buenos días. ¿Me escuchan? Eso sí, lo más importante, confirmen claramente. ¿No? Sí. A ver, sí, muchas gracias, Alejandro. Buenos días, Ros o Rus. Hola, Mel. Hola, a ver, ¿quién se me saludó? Vamos a saludar a todos. A ver. Hola, Vincent. Hola, Maciel. Hola, Isabel. Hola, Alison. Hola, Alejandro. Lady Rus. Gustavo. Paola, Mel. ¿Quién más? A ver, se está conectando. A ver. Sí. Hola, Carlos. Hola, Lisbeth. Yamil. Hola, Kate. Hola, Andreita, ¿cómo estás? La luna estrella. Hola, José de Jesús. Hola, Carlita, Maciel, Esibá. Qué bonito nombre. Y bueno, vamos ahorita a comenzar. Ahorita voy a un ratito a encender mi cámara. Sí, voy a encender mi cámara para que me vean los churros que ando. ¿Sí? Y bueno, vamos a comenzar ya lo que sería el tercer capítulo, en este caso del curso de geografía. Y este tercer capítulo está asociado principalmente ya a lo que sería parte de geografía física, ¿sí? La parte en este caso de geografía física, ¿no? La parte de geografía física, específicamente la parte sólida de la Tierra, ¿sí? La parte sólida de la Tierra. ¿Ya? Bueno, listos. Ahí está la cámara y comenzamos. Entonces vamos a empezar a ver la parte física de la Tierra y vamos a empezar con la parte sólida, ¿sí? A ver si estoy saludando. Hola Jenny, de acuerdo. Gracias Andreita, gracias Jocelyn. ¿Sí? Y bueno, eh, vamos a empezar por la parte sólida de la Tierra. Esa parte de la Tierra es lo que nosotros normalmente llamamos, ¿qué cosa? Geósfera, ¿sí? La geósfera, ¿de acuerdo? Entonces vamos a agregar algunas cositas. Esto no está en la separata, por si acaso, esto yo lo estoy agregando de manera particular para que puedas, en este caso, comprender todo el proceso, ¿sí? Todo el proceso. Entonces vamos a decir lo siguiente, ¿ya? La geósfera es la parte, ¿qué cosa? Es la parte sólida de la Tierra, ¿sí? O la parte, ¿qué cosa? Conformada, ¿sí? Por cuerpos, en este caso, ¿sí? Es la parte de la Tierra o parte, en este caso, de la Tierra conformada por cuerpos, ¿qué cosa? Por cuerpos sólidos. Además, detalle vamos a tener, por ejemplo, esta capa, como te digo, es netamente sólida. Entonces, su composición está basada en qué? En los siguientes elementos, ¿sí? En los siguientes elementos. Tenemos ahí, en este caso, hierro, ¿sí? Luego le sigue, en este caso, el oxígeno. Luego le sigue en este caso el sílice, y bueno, tendrían otros elementos como aluminio, magnesio, ¿no? Y los demás, en este caso, elementos sólidos, ¿de acuerdo? Los demás elementos sólidos. Hola Iván, hola Jocelyn, ¿de acuerdo? Entonces, prácticamente tú te das cuenta de un elemento raro. ¿Cuál es el elemento raro dentro de esa composición, chicos? A ver, el elemento raro ahí. ¿Cuál crees que es el elemento raro en esa composición? Ah, en este caso, el ciclo, el elemento raro. ¿De acuerdo? El elemento raro ahí, ¿cuál creen que sea? A ver, miren bien, tienes hierro, oxígeno, sílice, otros. ¿Cuál sería el raro? A ver, ¿cuál sería el raro? El profe, obviamente ya es, eso es obvio ya. ¿Cuál es el elemento raro? A ver, vayan completando rápidamente, a ver.
Voy leyendo, a ver, ¿qué me han puesto? A ver. Exactamente, muy bien Lisbeth, muy bien Mel, muy bien Carla. El oxígeno es en este caso el elemento rarísimo. ¿Por qué? Si estamos hablando de parte fría, ¿qué hace un gas en la composición de qué? En la composición de la parte sólida de la Tierra. Sino que este gas no lo vamos a encontrar pues en su estado, ¿qué cosa? En su estado gaseoso, sino lo vamos a encontrar mezclado con los demás elementos. En otras palabras, la geósfera o la Tierra, en este caso, escucha bien, está compuesta de óxido de óxido de silice, de aluminio, óxido de magnesio. ¿De acuerdo? Está en este compuesta de óxidos. ¿De acuerdo? ¿Estamos claros hasta ahí entonces? Muy bien. Ahora, dentro de las características que tiene esta capa, obviamente, ¿qué cosa? Es la capa que tiene, voy a ponerlo ahí, mayor, ¿qué cosa? Espesor, ¿no? De las tres capas, o sea, digamos, eh, hidrógeno, atmósfera, la más espesor en este caso es, en este caso, la geósfera, más de 6.500, más de 6.400, casi 6.500 kilómetros de espesor, es la que tiene por ende mayor volumen, ¿de acuerdo? Tiene también mayor que cosa, masa, ¿sí? Tiene mayor que cosa, densidad, ¿de acuerdo? Más densidad, ¿sí? También es la que tiene más temperatura, ¿sí? Y es la que tiene mayor presión, ¿sí? ¿De acuerdo? Mayor en este caso presión. Pero todas estas características, acuérdate bien, ¿ya? Acuérdate bien, aumentan con la profundidad, ¿sí? Aumentan con la profundidad, ¿de acuerdo? Aumentan en este caso con la profundidad, ¿de acuerdo? Aumentar con la profundidad, ¿sí? ¿Ya estamos claros hasta ahí o no? Lo que se me está escapando. ¿Estamos claros hasta ahí? ¿Sí? Todas estas características, el espesor, el volumen, la masa, la densidad, la temperatura, aumentan conforme qué cosas vamos introduciendo, ¿no? Nos vamos introduciendo. Acá nos interesa principalmente escritura, pero vamos a hacer en eso algo básico dentro de la estructura. Dentro de la estructura hay tres partes definidas, ¿perdón? Tenemos en este caso la corteza, también llamada litosfera. Tenemos en este caso el hilo, ¿sí? ¿De acuerdo? Y último tenemos en este caso el núcleo, ¿de acuerdo? Las tres partes obviamente se relacionan para que lo entendamos, digamos, un huevo, ¿sí? O sea, casca, como corteza, en la parte sola, pero es la parte donde reventamos, como te digo, la que tiene la misma consistencia que el otro, y obviamente el otro que también eso tiene este cierto con que sería eh, la yema, ¿no? La yema que tiene este simil con el núcleo, pues, ¿no? ¿De acuerdo? Sino que obviamente vamos a tenerlo elevado a miles de grados, en este caso de acuerdo a miles de grados. ¿Me escucha ahora sí? Ahora sí, claro. Si no, para volver a recargar. Ya voy, por si acaso voy a volver a recargar, ¿ya? ¿Me pueden escuchar ahora sí? Por favor, confírmeme, confírmeme. ¿Me pueden escuchar? A ver, ahora sí. Ya, ahora sí se escucha más claro, creo, ¿no? ¿Sí? Ya, entonces, como te iba diciendo, obviamente la geosfera tiene tres capas, ¿de acuerdo? Tiene en este caso tres capas. Sería en este caso la corteza, sería en este caso el manto y sería en este caso, ¿qué cosa? El núcleo, ¿de acuerdo? Sería la corteza, sería en este caso el manto, sería en este caso el núcleo, ¿de acuerdo? El núcleo, ¿ya? Ahora, la corteza, pues, es como la cáscara del huevo, lo hemos dicho, ¿sí? Lo hemos dicho,
¿de acuerdo? Lo hemos dicho, ¿sí? O sea, es delgada, pero también es ¿qué cosa? Es la parte sólida, ¿de acuerdo? Es la parte sólida, en este caso del huevo, ¿sí? Es la parte sólida del huevo, ¿ya? Es la parte sólida del huevo, pero es la parte más débil, ¿sí? Y obviamente el manto es como la clara y la yema es como el núcleo. Ahora, justo estamos llegando a esa parte, Lisbeth. Vamos a conocer lo que es la gradiente térmica. La gradiente térmica se refiere al gradiente. Perdón, la gradiente térmica se refiere a qué cosa? Se refiere a, en este caso, escuchen bien, se refiere a que, escucha bien, la gradiente térmica se refiere principalmente a que cada 33 metros de profundidad la temperatura incrementa 1 grado, pero eso solamente se manifiesta en la corteza, porque ya dentro del manto y el núcleo obviamente los cambios son más bajos. Ahora, la corteza tiene dos subcapas, entenderlo así. Una que es la parte encima, ¿no? De encima donde estamos nosotros, que se llama el cial, ¿no? Le decimos así porque está compuesta de silice y aluminio, ¿verdad? De silice y aluminio. Además que es la corteza, acuérdate, continentales, donde están los continentes. ¿De acuerdo? Ahora, nosotros tenemos consigo, ¿qué cosa? El cima. ¿Qué pasa con el cima? El cima compuesto de silicio y magnesio, ¿de acuerdo? Y magnesio, hoy es la corteza que oceánica, ¿sí? Es la corteza oceánica, ¿de acuerdo? Ahora, en el caso de los mantos, ¿no? ¿De acuerdo? Tienes el manto externo, ¿sí? El externo, y el manto interno. En el manto externo, obviamente, de acuerdo, vamos a tener que hay un estado sólido líquido. Quiere decir, como que las rocas tienen una consistencia de qué? Tienen una consistencia como si fuera una mazamorra, ¿sí? Pero una mazamorra súper caliente, de más de 1000 grados. Entonces, ¿qué es lo que va a pasar con la roca a más de 1000 grados? Lo que va a pasar con la roca es lo siguiente, que se va a fundir y va a tener esa consistencia media mazamorresca, ¿de acuerdo? Media mazamorresca, ¿sí? Ahora, obviamente, esa consistencia mazamorresca nos da consigo el siguiente detalle. ¿Cuál es ese siguiente detalle? El siguiente detalle es que por las altas temperaturas y las altas presiones que nosotros vamos a tener, ¿qué cosa? Que vamos a tener ya las altas presiones que vamos a tener, ¿de acuerdo? Vamos a tener, obviamente, al interior. Eh, o sea, la roca fundida va a querer salir a la superficie, pero no va a poder salir porque está recubierto, ¿de acuerdo? Recubierto, ¿por qué? Por la corteza, ¿ya? ¿De acuerdo? Por la corteza, ¿de acuerdo? ¿Ya? Entonces, ¿qué pasa? Obviamente, al estar recubierto va a buscar como sea, en este caso, salir. Entonces, obviamente, al no poder salir, comienza a circular, generando consigo lo que nosotros llamamos corrientes convectivas de magma. Acuérdate, corrientes convectivas de qué? Magma. Pero ten presente algo acá, chicos. Tengan presente algo acá. ¿Qué es lo que tienen que tener presente? Que en el caso de lo que es la corteza, no es una sola, no es una capa única. O sea, no es una capa, ¿cómo te digo? Es una capa, una sola pieza, sino está en varias piezas. Y esas piezas nosotros le vamos a llamar placas tectónicas. Acuérdate de eso. Esas piezas nosotros le vamos a llamar placas, ¿qué cosa? Placas tectónicas. ¿De acuerdo? Le vamos a llamar placas, ¿qué cosa? Placas tectónicas. Entonces, ¿qué es lo que hacen las corrientes convectivas de magma? Van a inducir al movimiento de estas placas tectónicas. Acuérdate eso, van a inducir al movimiento de estas placas tectónicas. Ya el núcleo, el manto interno, ¿sí? Tiene, como te digo, una zona que tiene un estado sólido, ¿no? Tiene una consistencia sólida. Algunos dicen que tiene líquida, ¿no? Y seguimos bajando al núcleo externo que tiene extremadamente sólido y el núcleo interno que se encuentra en un estado sólido, ¿de acuerdo? Pero esto es por la alta presión, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que pasa? Acuérdate que el núcleo nosotros le vamos a llamar NIFE, ¿por qué? Porque está compuesto de níquel y hierro,
níquel y hierro. Pero también le vamos a llamar varísfera, ¿por qué? Por la alta presión que hay al interior, ¿no? Al interior del núcleo. Entonces, la alta presión lo que va a hacer es lo siguiente. Lo que va a hacer es, en este caso, compactar todo ese hierro que tienes en el núcleo interno. ¿Sí? Compactar todo ese hierro que tienes en el núcleo, ¿qué? En el núcleo interno. ¿Sí? Compactar todo ese hierro que tú tienes en el núcleo interno. ¿Sí? Y la temperatura, que es elevadísima, más de 6.000 grados, en vez de qué cosa, en vez de qué, en vez de, en este caso, en vez de fundirlo, lo que hace aún, aunque no creas, ejerce un efecto más todavía de compactar. Entonces, dentro de lo que es el tema, ¿sí? De relieve que vamos a conocer hoy día, a nosotros nos interesa qué cosa, lo que nos interesa, ¿de acuerdo? Lo que nos interesa es principalmente, escuchen bien, ¿ya? Nos interesa principalmente, ¿ya? ¿De acuerdo? Lo que nos interesa principalmente es, ¿qué cosa? La parte del manto inferior hacia arriba. Porque obviamente es donde, como te reitero, está el relieve y obviamente se cuenta la formación del relieve. Ahora, ¿qué cosa es el relieve? Ahí tú tienes en la imagen, ¿de acuerdo? Tú tienes ahí en la imagen lo que es el relieve. El relieve es la forma que presenta, ¿qué cosa? La superficie terrestre. Recuerda que la forma que presenta la superficie terrestre no es uniforme, es muy, ¿qué cosa? Muy irregular, ¿de acuerdo? No es uniforme, es muy, ¿qué cosa? Irregular, ¿de acuerdo? Muy irregular, ¿ya? Pero esa irregularidad se debe a, ¿qué? A la interacción de dos cosas, ¿sí? Interacción, en este caso, de dos fuerzas. Entonces, ese conjunto de fuerzas, procesos, nosotros le vamos a llamar, ¿qué cosa? Geodinámica. Acuérdate, la geodinámica es la interacción de qué cosa? Es la interacción de qué cosa? La interacción de fuerzas, ¿de acuerdo? Del planeta para la formación de qué? Para la formación de relieve, ¿de acuerdo? Para la formación de qué? De relieve, ¿de acuerdo? La formación, en este caso, de qué? Relieve, ¿ya? Entonces tenemos dos fuerzas, ¿sí? ¿De acuerdo? Otros le llaman conjunto de procesos de la formación de relieve, ¿de acuerdo? Estas dos fuerzas que obviamente contribuyen al proceso de formación de relieve son las fuerzas externas o exógenas y las fuerzas internas o endógenas. Fuerzas internas o endógenas, fuerzas externas o exógenas, ¿sí? Externas o exógenas. ¿De acuerdo? ¿Sí? ¿Estamos claros hasta ahí? ¿Alguna pregunta, alguna duda hasta ahí sobre esta parte del relieve, chicos? ¿Alguna pregunta, alguna duda? ¿Alguna pregunta, alguna duda hasta ahí? Muy bien. Entonces, acuérdate, las fuerzas internas, acuérdate, son las que se producen del interior de la Tierra. Además, si tú ves la flecha, ¿estarían en contra o en favor de la gravedad? ¿Cómo estarían estas fuerzas internas? ¿En contra o a favor de la gravedad? En contra, exactamente. Y obviamente, ¿por qué están en contra? Dado las altas temperaturas, las altas presiones provenientes del núcleo, chicos, del núcleo. ¿Sí? ¿De acuerdo? Ya. Ahora, escucha, además, ¿qué pasa con las fuerzas internas endógenas? Ya te he dicho, actúan al interior de la Tierra, van en contra de la gravedad y son fuerzas que generan lo que llamamos relieve de primer, en este caso, de primer orden. ¿Ya? ¿De acuerdo? Primer orden. ¿Sí? ¿Ya? O sea, lo que llamamos también relieve base. Pero escucha bien, escucha bien. Estas fuerzas internas o endógenas
forman el relieve de primer orden, ¿sí? Forman el relieve de primer orden, pero es un relieve que demora miles de millones, inclusive millones de años, ¿de acuerdo? Millones de años en formarse, o sea, actúa lentamente. Y vamos a ver, escucha bien, vamos a ver consigo que el agente modelador o formador de estos relieves de primer orden, ¿sí? O lo que induce a las fuerzas internas es lo que nosotros llamamos las corrientes convectivas de Mach, ¿de acuerdo? Las corrientes convectivas de Mach. Mientras que las fuerzas externas o exógenas es todo lo contrario, ¿sí? Actúan obviamente en la superficie, ¿sí? Actúan en este caso en la superficie, ¿ya? ¿De acuerdo? Van a favor de la gravedad, ¿sí? Van a favor en este caso de la gravedad. Además, obviamente, más bien estas fuerzas, en vez de qué cosa, de formar, transforman, modifican el relieve de qué? De primer orden. ¿Para qué? Para generar nuevas formas de relieve. ¿De acuerdo? Ahora, el accionar de estas fuerzas, a comparación de las internas, es mucho más rápido. Acuérdate eso. El accionar de estas fuerzas es mucho más, ¿qué cosa? Mucho más rápido. ¿Sí? O sea, estas fuerzas modifican el relieve de manera inmediata, desde un segundo hasta miles de años, a comparación de las internas que demoran millones de años. Y los agentes que obviamente se encargan de la modificación de este relieve son lo que nosotros llamamos agentes externos, como que el aire, el agua, el clima y los seres vivos. O sea, tú cuando caminas estás modificando qué cosa? El relieve. ¿De acuerdo? Cuando caminas estás modificando qué cosa? El relieve. Agua, más y seres vivos. ¿Sí? ¿De acuerdo? ¿Estamos claros hasta ahí? ¿Estamos? Muy bien. Ahora, escucha. Ambas fuerzas, obviamente, como te comentaba, pues la geodinámica es el conjunto de fuerzas que modifican el relieve, pero también hay que entenderla que son este conjunto de procesos, ¿sí? Este conjunto de procesos. Pero, escucha bien, pero obviamente, como te decía, como conjunto de procesos vamos a tener consigo toda una cadena de procesos o de subprocesos. ¿Cuáles son esta cadena de procesos o subprocesos? En el caso de lo que es las fuerzas internas o endógenas, tenemos lo que es el diatrofismo, entiéndelo así como un movimiento de ¿qué? De placas, movimiento de placas, ¿sí? Movimiento de placas. Obviamente, ¿quién induce este movimiento de placas? Corrientes convectivas. Y el vulcanismo, que es el afloramiento de ¿qué? Afloramiento de magma. ¿Sí? Es el afloramiento de magma hacia, en este caso, la superficie. ¿Sí? Es el afloramiento de magma hacia la superficie. ¿De acuerdo? ¿Qué quiere decir? Estas corrientes, basta que encuentren un huequito, una fisura en la corteza, inmediatamente ascienden. ¿Sí? En grandes cantidades, pues como para que lo entiendas. Es como, por ejemplo, tu grasita que tienes en tu carita, basta que encuentre un poro más o menos así abierto, por ahí se va a meter, va a comenzar a fluir toda la grasa y un chupetón ahí, un pero así, obviamente en el rostro, ¿no? ¿De acuerdo? ¿Ya? En el caso de lo que sería ya las fuerzas externas y exógenas, los procesos son en este caso la mineralización y la erosión, pero eso lo vamos a conocer la próxima semana. Nosotros hoy día vamos a conocer principalmente la parte interna, vamos a conocer el diastrofismo, que a la vez tiene dos procesos, que son la orogénesis y lo que llamamos la pirogénesis. Y en el caso del vulcanismo tenemos el vulcanismo intrusivo, el vulcanismo que extrusivo. ¿Alguna pregunta, alguna duda hasta ahí, chicos? ¿Preguntas, dudas, curiosidades? ¿Alguna pregunta, alguna duda, alguna curiosidad ahí? A chicos, por favor, preguntas, dudas sobre estos procesos.
Marte. En Marte, oye, aterriza. A ver, Guido, dime, ¿qué pasó? A ver, si tienen dudas, ¿de acuerdo? Si tienen dudas, ustedes mismos son, ¿de acuerdo? A ver, ¿cuáles son las preguntas? ¿Dónde está ahí donde se han quedado? Vuelvo a reiterar. A ver, listos. A ver, escúchame Guido, Valeria y Valentina. ¿Sí? Así como Lady también. Escuche, escuche. El relieve es la forma que presenta la superficie terrestre. ¿De acuerdo? Es la forma que presenta la superficie terrestre. ¿Sí? ¿De acuerdo? Esperen un ratito, voy a ver si carga mi cámara. No sé qué está pasando. ¿Me escuchan, no? ¿Sí? ¿Se escucha o no? Ya cargó. Listos. A ver, miren otra vez. Mira la naranja que yo tengo acá. ¿Sí? La naranja que yo tengo acá. Esta es la Tierra, para que lo entiendas. ¿Sí? Esta es la Tierra. La Tierra está en este caso girando. Y si tú te das cuenta, parece esta superficie de la naranja, ¿de acuerdo? Si tú la ves así a simple vista, parece uniforme. ¿Sí? Parece uniforme. Si nosotros agarramos una lupa o un microscopio, vamos a ver que esa superficie no es uniforme, es bien irregular. Esa irregularidad, esa forma que presenta la superficie, eso es el relieve. ¿Está claro hasta ahí o no? ¿Está claro hasta ahí? Ahora, esa forma toda irregular se da por interacción de dos fuerzas. ¿Sí? Interacción de dos fuerzas. Este conjunto de fuerzas o conjunto de procesos que forman el relieve se llama o le denominamos geodinámica. Las fuerzas que interactúan son dos, las fuerzas internas o endógenas, que actúan al interior de la Tierra y tienen como agente las corrientes convectivas de magma. ¿Qué quiere decir? Que al interior de esta naranja, de acuerdo, que hagamos un símil con la Tierra, tenemos que la parte, en este caso, debajo de la cáscara, está empezando a qué cosa, tener una consistencia gelatina de mazamorra, pero la gelatina de la mazamorra no está quieta, sino empieza a circular. ¿Por qué empieza a circular? Por temperaturas dentro, que son altísimas, buscan qué cosa, hacen que esta gelatina o vamos a decirlo así, mazamorra, busque salir, pero no puede salir porque está recubierto de qué? De la cáscara, ¿entiendes? O sea, la corteza, ¿ya? Ahora, ¿no? En el caso de qué? En el caso ya de afuera tenemos las fuerzas externas, actúan ya en la superficie, pero hay un detalle acá en las fuerzas externas. ¿Cuál es ese detalle en las fuerzas externas, chicos? Que obviamente actúan a favor de la gravedad y son más que todo agentes que están modelando lo que han generado las fuerzas internas. ¿Sí? Ahora, cada una de estas dos fuerzas tiene procesos. En el caso de las externas, la meteorización y erosión, que lo vamos a hacer la próxima semana, ya te he dicho. Y tenemos con fuerzas internas o endógenas, actúan en donde actúa en este caso al interior de qué cosa, al interior de la corteza, ¿de acuerdo? ¿Sí? Que son el diastrofismo y el vulcanismo. El diastrofismo es el movimiento de placas, acuérdate, esta es la naranja, si tú te das cuenta, es una capa uniforme, es una sola pieza de cara. Pero la Tierra no tiene una sola pieza, son varias piezas de cáscara, ¿de acuerdo? Ya, que están ahí integradas, ¿de acuerdo? Esas piezas, la cáscara así, rajada o en pedazos, que está así junta, eso nosotros le llamamos placas tectónicas. Y lo que hace las corrientes convectivas de magma es mover esas placas que tectónicas, ¿de acuerdo? Esas placas tectónicas. En el caso de qué? En el caso de lo que sería el vulcanismo, es el afloramiento de magma. ¿Qué quiere decir? El magma que está corriendo debajo de esta corteza, ni bien encuentra una fisura
buscar qué cosa, salir inmediatamente. Eso es el afloramiento de magma o el vulcanismo. Hasta preguntas, dudas, curiosidades. ¿Alguna pregunta, alguna duda, alguna curiosidad? ¿Todo quedó claro? ¿Aterrizaron en la Tierra ya? ¿Ya volvimos de Marte? ¿Sí? Muy bien, listo, chicos. No que obviamente la primera parte creo no se entendió porque mientras que iba ordenando, iba completando ahí, creo que no quedó muy claro. Pero ahora, ¿qué cosa? Ahora sí ya estamos, ¿qué cosa? Ahora sí estamos claro. Gracias, Andreita, por fijarte en mi look. Sí, me corté la melena. Sí, ya por el calor y todas esas cosas. Y bueno, continuamos. Y ahora vamos a concentrarnos en estas fuerzas internas. ¿Sí? ¿De acuerdo? Esta geodinámica interna, acuérdate, lo vuelvo a reiterar, tiene como agente, o sea, agente se le dice así, ¿por qué? ¿No? Agente, arrésteme pronto, no, sino agente se le dice porque es el que genera toda la actividad, ¿sí? Toda la actividad de estas fuerzas. Y ya te he dicho, tienes el agente, corrientes convectivas de magma, acuérdate eso, corrientes convectivas de magma. ¿De acuerdo? Corrientes convectivas, en este caso de magma, ¿sí? De magma. ¿Estamos claros? ¿Sí? Ahora, como te decía, las corrientes convectivas te generan dos procesos, el diastrofismo y el vulcanismo. Acuérdate, diastrofismo hay que entenderlo así, como movimiento de qué? De placas. ¿Ya? Así es, ¿no? Movimiento de placas. ¿De acuerdo? Y el vulcanismo, en este caso, el afloramiento de qué? De magma. Afloramiento de magma, ¿no? Algo así como la canción de qué? La canción de Faraón Shady, ¿sí? ¿De acuerdo? ¿Sí? ¿De acuerdo? Y bueno, empezamos en este caso los subprocesos. Gracias, Andreita, gracias. Tenemos en este caso, en el diastrofismo, que son movimientos de placas. Y hay dos movimientos o dos subprocesos que serían los movimientos orogénicos, ¿de acuerdo? Que entiéndolo así, es el movimiento horizontal. Voy a explicar, no se preocupe. ¿Sí? Movimiento horizontal de las placas, ¿de acuerdo? ¿Ya? Y en los movimientos epirogénicos es el movimiento que vertical, ¿sí? Movimiento vertical de las placas, ¿sí? ¿De acuerdo? En cambio, en el vulcanismo intrusivo, acuérdate eso, ¿sí? Vamos a colocarle así, son montículos magmáticos, ¿sí? Montículos magmáticos o intrusiones magmáticas. No se preocupen, si hay algo que no entienden, vamos a ir avanzando, sino que yo estoy haciendo acá el resumen para que lo tengas listo. En el caso de vulcanismo extrusivo, chicos, son ya las manifestaciones en erupción, durante la erupción volcánica. ¿Sí? Es cuando ya el volcán, pues, como diría en este caso el faraón Shady, se viene, ¿no? ¿De acuerdo? ¿No? Explota, explota. ¿Está claro hasta ahí? ¿Alguna pregunta? ¿Alguna duda hasta ahí? Ahí en este caso lo tenemos ya más, en este caso resumido. Sí, lo tenemos en este caso más resumido. ¿Preguntas, dudas? Sí, ahorita
te preocupes, Valentín, Lady. Ahorita voy a explicar más profundamente lo que es vulcanismo intrusivo, pero quiero que entiendan ahí, en este caso, más o menos las definiciones de todos los procesos. Obviamente lo tenemos ahí de manera mucho más simple. Acuérdate, el diastrofismo es el movimiento de placas generado pues, por las corrientes convectivas del magma. Los movimientos orogénicos es el movimiento horizontal, en este caso, de las placas, y en el caso de los epirogénicos es el movimiento que vertical. Más adelante en las siguientes diapositivas voy a ir profundizando, así que tranquila, Karina. ¿De acuerdo? En el vulcanismo, acuérdate, es el afloramiento de magma. El vulcanismo intrusivo son todas estas intrusiones o montículos magmáticos que vamos a encontrar al interior de la corteza. ¿Ya? Ahora también lo voy a explicar, no se preocupe. Y el vulcanismo intrusivo es todo lo que se da durante la erupción que volcánica. ¿De acuerdo? Entonces, eso es prácticamente el resumen de la geológica. Ahora vamos a profundizarlo, ¿sí? Ahora lo vamos a profundizar. Y comenzamos, obviamente, diciendo nuevamente que la genética interna son todos estos procesos dinámicos que están en el interior de la corteza. Todo esto se origina en el manto superior, específicamente en la zona de la astenosfera, donde ahí están consigo, otra vez, acuérdate, corrientes convectivas de magma, ¿sí? Las corrientes convectivas de magma, ¿sí? ¿Perdón? A ver, Rodrigo, rapidito. Ya, me dices si ya puedo pasar o todavía. Sí, ¿te puedo pasar, Rodrigo? Firma. Ya. Muy bien, entonces, acuérdate, todo este conjunto de procesos dinámicos o fenómenos dinámicos que están al interior de la corteza, impulsados, ¿de por las corrientes convectivas de magma. Acuérdate, como habíamos explicado al inicio, son procesos que contribuyen a la formación de relieve, son los que construyen, en este caso, relieve. Y obviamente estos procesos ya te los presenté, son el diastrofismo y el vulcanismo. Acuérdate, el diastrofismo es el movimiento de placas. Acuérdate eso, el diastrofismo es el movimiento de placas tectónicas. ¿Ya? Entiéndelo así, ¿de acuerdo? Es el proceso que afecta obviamente a la corteza, desplazando, desformando, dislocando, obviamente, los materiales que la constituyen. ¿De acuerdo? Si tú entiendes todo eso, es el movimiento de las placas, que puede ser en este caso horizontal o vertical. ¿De acuerdo? Puede ser en este caso un movimiento horizontal o un movimiento, ¿qué cosa? Vertical. Empezamos la epirogénesis o los movimientos epirogénicos. Acuérdate, ya habíamos dicho que la epirogénesis o los movimientos epirogénicos eran movimientos, en este caso, verticales de ascenso y descenso de qué? De las placas, en este caso, tectónicas. Acuérdate eso, eran movimientos de ascenso y descenso, en este caso, de las placas que tectónicas. ¿De acuerdo? Obviamente son lentos, sostenidos, ya ahora lo vamos a ver, de acuerdo, lo vamos a ver ahí, ¿sí? Y vienen acompañado de otro proceso que le vamos a conocer como la isostasia, ¿de acuerdo? Quiero que veas acá lo siguiente. Tenemos acá la placa, ¿ya? Miren este cartón ahí, esta es la placa tectónica, ¿no? Nosotros estamos en la superior. Entonces, ¿qué sucede? Acuérdate que esta placa descansa sobre una mazamorra, ¿sí? Sobre una mazamorra. Entonces, ¿qué pasa? Los materiales que son desgastados, ¿de acuerdo? ¿Sí? Por los agentes externos, los materiales que son llevados, obviamente se comienzan a qué cosa? A depositar en un extremo de la placa, mayormente en los fondos, ¿sí? En los fondos de la placa. Y obviamente, ¿qué va a suceder? Van a ejercer un peso. Al ejercer ese peso, ¿qué cosa va a suceder? Por un lado se hunde y por el otro lado, ¿qué? Se levanta. Es único, ¿no? Si yo te hundo por un lado, por el otro lado, ¿qué cosa? Te levanto. ¿Sí? ¿De acuerdo? Te hundo en este caso y por el otro lado, ¿qué? Te levanto. ¿Está claro hasta ahí la idea o no? ¿Sí? ¿Estamos claros hasta ahí con la idea de la epirogénesis o no? ¿Sí?
Muy bien. Ahora, yo quiero que te imagines esto. Obviamente ese es un cartón, yo lo hundo, se levanta, ¿no? ¿Sí? No hay problema, pues, ¿no? No pesa mucho. Pero quiero que te imagines que esto sea un continente. O sea, el peso se levanta, ¿de acuerdo? Te estoy levantando un continente que pesa millones, trillones, ya para que lo entiendas así, de toneladas. Si yo lo levanto lentamente y este se va, lo voy hundiendo por un lado y este se va levantando por el otro lado, ¿qué va a hacer consigo la gravedad? ¿Qué crees que haga la gravedad con ese lado que se va a ir levantando? ¿Ah? ¿Qué va a hacer consigo con la gravedad con ese lado que se está levantando? A ver, ¿qué creen que puede hacer? ¿Mm? ¿Qué creen que puede hacer? A ver, te lo va a traer abajo y la placa en este caso se va a ¿qué? Se va a, en este caso, a quebrar. ¿Sí? Se va en este caso a quebrar. O no digamos quebrar, se va en este caso a romper, se va en este caso a fraccionar. ¿Sí? Espérate un ratito, ahorita sacando mi ejemplificador, ¿sí? Para que lo entiendas mejor todavía. Lo que quiero es que entiendas esto. Ay, ay, ya lo abrí. Muy bien. Imagínate mi ejemplificador, mis tostadas. Que están todas mis tostadas están reventadas acá. Uy, todas están reventadas. Ah, ya. Esta no está reventada. Sacar todas las que... Bueno, imagínate que esta es la placa, ¿sí? Entonces, por un lado, yo la hundo y qué cosa, mira, está inclinada hasta ahí, ¿ya? Entonces, ¿qué hace? Se vea por este lado que se está levantando. Inmediatamente la gravedad lo que va a hacer es atraer este lado hacia abajo. ¿Y qué es lo que va a suceder? ¿Se va a qué? A reventar, se va a fraccionar, se va a romper consigo, ¿qué cosa? La placa. Se va a romper consigo, en este caso, la placa. ¿Te imaginas el cataclismo? ¿Te imaginas, por ejemplo, Sudamérica por un lado hundiéndose, por el otro lado levantándose? ¿No? Vamos a poner que se hunda por el lado de Colombia, ¿sí? Venezuela, el norte, y se comienza a levantar por Chile, por Argentina. ¿Qué es lo que va a pasar con Sudamérica? A partir, para que lo entiendas más o menos ahí, la zona norte de Chile, Argentina. Pues, ¿te imaginas una placa, un continente llegando a esas circunstancias? O sea, ¿te imaginas el cataclismo, el caos que podría haber? ¿Sí? ¿Perdón? Muy bien, pero no va a pasar eso, chicos. No va a suceder eso. ¿Por qué? Porque aquí, en este caso, la naturaleza es sabia, pues chicos, la naturaleza es buena. El malo somos nosotros. Recuerda eso. El cáncer de la Tierra somos nosotros. ¿Sí? Nosotros somos el virus, somos el coronavirus de la Tierra. Que lo entiendas así. ¿De acuerdo? La naturaleza es buena, la Tierra es buena. Entonces, ¿qué pasa? Estos cambios vienen acompañados de un proceso que se llama, ¿qué cosa? La isostasia. La isostasia es la tendencia, ¿de acuerdo? Tendencia al equilibrio, ¿de acuerdo? Es la tendencia, ¿qué cosa? Al equilibrio, ¿de acuerdo? ¿Qué quiere decir? Que la placa, ¿de acuerdo? La placa, muy bien, se va a ir hundiendo y se va a ir levantando por un lado, pero el levantamiento, ¿cómo va a ser? No va a ser brusco, va a ser, ¿qué cosa? Hundimiento y comienza el levantamiento, pero el levantamiento va a ser progresivo. Es decir, te hundo, te acomodo, te levanto. Te hundo, te acomodo, te hundo, te acomodo y te levanto. Ese acomodo es el diastrofismo, es la tendencia al equilibrio. Por eso, estos levantamientos continentales que nosotros llamamos tablazos, si nosotros lo vemos en el mar, desde la playa, si alguna vez ustedes han ido a Piura, ¿de acuerdo? Y han hecho estos tours ahí por las costas, en yate, ¿no? Se van a dar cuenta ahí el tablazo y se van a dar cuenta que es escalonado, ¿entiendes? Es escalonado, pero eso es ¿por qué? Porque obviamente ese terreno que antiguamente estuvo debajo del mar, a la hora de emerger, emerge progresivamente. Hasta ahí, ¿alguna pregunta, alguna duda hasta ahí? Apúrense chicos, preguntas, dudas. ¿Alguna pregunta, alguna duda? ¿Está claro con lo que es la epidemia? ¿Sí? ¿Está claro? Muy bien. Dejamos entonces la epirogénesis, acuérdate, ahí
obviamente tenemos esta imagen que, como te digo, acuérdate, es la tendencia al equilibrio, ¿sí? Es la tendencia en este caso al equilibrio, ¿no? Entonces, como te digo, por un lado te lo hunde, entonces, exactamente, ¿qué cosa? Se eleva, pero ¿qué pasa? Se la isostasia, ¿qué cosa? Acomodarlo, ¿no? Es acomodarlo. O sea, distribuye, como dice ahí, ¿qué cosa? Distribuye, obviamente, la densidad, la consistencia de la placa. Es decir, para que es así. La corteza no sería necesariamente como una tostada, ¿no? Sería como una tostada así, ¿qué cosa? Media blanda, como un pan, que obviamente se va a ir, ¿qué cosa? A la hora de comer, se va a ir reacomodando y se va a ir, ¿qué cosa? Va a ir metiendo poco a poco. ¿Está claro hasta ahí la duda? ¿Sí? ¿Estamos claros ahí? ¿Sí? Acuérdate, es el equilibrio nada más. Lo hace. Ahora, en el caso de los movimientos orogénicos, es el movimiento horizontal de qué cosa? De las placas. Acuérdate eso, movimiento horizontal de las placas. ¿De acuerdo? El movimiento, en este caso, horizontal de las placas de las placas tectónicas. ¿Sí? Es el movimiento horizontal, en este caso, de las placas tectónicas. ¿Perdón? Ya, un ratito estoy acomodando ahí, buscando una tostada más o menos que esté uniforme. Ya. Entonces, imagínate, tengo dos tostadas, tengo dos placas. ¿Sí? Acuérdate, tostada, placas. ¿Qué es lo que va a suceder con estas placas? Las corrientes convectivas, lo que va a hacer es lo siguiente. Uno, las induce a qué cosa? Las mueve hacia que se junte o las mueven hacia que se separe. El problema, ¿dónde es? ¿Entiendes? ¿Dónde es el problema? ¿Dónde crees que sea el problema? El problema no es tanto en la separación, porque en la separación, ¿qué cosa sucede? Inmediatamente aflora el magma. O sea, al aflorar el magma se solidifica y no más queda la cosa, ¿no? Y forma, como te digo, como un pliegue, ¿de acuerdo? Forma como un pliegue. El problema es cuando hay el choque, ¿sí? El choque, en este caso, de placas, ¿sí? Es cuando hay, en este caso, el choque de qué? El choque de placas, ¿de acuerdo? El choque de placas. Entonces, cuando hay el choque de placas, ¿qué es lo que sucede? Ya te he dicho, esta es una placa, esta es otra placa, pero necesariamente no todas las placas tienen la consistencia de una tostada. Algunas serán como una tostada, como un pan, otras serán, no sé, como plastilina, otras tendrán, o sea, la corteza, o sea, es sólida, pero mantiene qué cosa? Distintas, distintas densidades, distintas qué? Consistencias. Entonces, lo que va a suceder es que cuando se dé el choque de placas, ¿de acuerdo? Así es, la convergencia. Ahorita vamos a explicar sobre esto. ¿De acuerdo? Cuando se dé el choque de placas, ¿sí? ¿De acuerdo? Cuando se dé el choque de placas, lo que va a suceder es lo siguiente. O, uno, tengo una placa que es una tostada y la otra es un pan. Pero esta tostada es más densa, es más resistente. Entonces, esta va a empujar al pan. ¿Qué va a suceder con el pan? ¿Lo va a romper o no? ¿Lo va a romper o no? ¿Qué dice? ¿Rompe o no lo rompe? ¿Lo rompe o no lo rompe? Al pan. O sea, ¿la tostada rompe el pan o no rompe el pan? No, pues. Entonces, ¿qué es lo que va a suceder con el pan? Al serse visto empujado por esta tostada que es más consistente, el pan, para que lo entiendas, se va a comenzar a plegar, como ves acá en la imagen, y se va a plegar. Pan, al verse empujado por esta tostada, por esta placa, ¿qué cosa? En vez de qué cosa de romperse, se va a comenzar a qué? A plegar, se va a arrugar. Y eso va a originar lo que se llama, ¿qué cosa? Los plegamientos. Los plegamientos. Claro. Los plegamientos, entonces, ¿a qué me da origen? Los plegamientos me da origen a lo que nosotros llamamos cordilleras, ¿sí? Cordilleras o montañas, ¿sí?
acuerdo? Un plegamiento es una cordillera o una montaña, ¿sí? ¿De acuerdo? Cordillera o en este caso montaña, ¿ya? En el caso de una falla, ¿qué cosa es una falla? Una falla es cuando las placas chocan, ¿sí? Es cuando en este caso vamos a ver consigo que las placas chocan. Entonces, ¿qué pasa? Como tienen la misma consistencia, ¿qué cosa sucede? Cuando las placas chocan y tienen la misma consistencia, o sea, son dos tostadas para que entiendas, va a depender mucho de la empuje. Entonces, va a ejercer una presión que una de las dos va a terminar cediendo y la hace, ¿cómo cede? Fracturándose, ¿de acuerdo? Fracturándose. Por ejemplo, ahí tenemos en la imagen la falla de San Andrés. La falla de San Andrés es una fractura, ¿sí? Es una fractura, ¿de acuerdo? Es una fractura. Pero ¿qué pasa con esta fractura? Esta falla, de acuerdo a San Andrés, es una falla horizontal, no es una falla vertical como nosotros tenemos en el Perú en la meseta de qué? Del Collao, ¿sí? En la meseta en el caso del Collao, ¿sí? De acuerdo, en la meseta en este caso del Collao, ¿sí? ¿Ya? ¿Qué es lo que pasa en la meseta del Collao? En la meseta del Collao lo que nosotros tenemos es que ahí la placa que se ha fracturado. Pero al fracturarse, ¿qué cosa ha sucedido? En vez de deslizarse de manera horizontal, ¿sí? En vez de deslizarse de manera horizontal como sucede en la falla de San Andrés, ahí más bien ¿qué cosa hemos tenido? Un ascenso y un descenso de la placa. O sea, es una falla vertical. ¿De acuerdo? Es una falla vertical. ¿Está claro hasta ahí la idea o no, chicos? ¿Sí? ¿Claro o no? ¿Preguntas, dudas hasta ahí? ¿Con los plegamientos, con la falla? ¿Alguna pregunta, alguna duda? ¿Sí? Bueno, chicos, ya nos falta un minuto. Tenemos que salir. ¿De acuerdo? 10 y 5 nos volvemos en este caso a conectar. ¿De acuerdo? Nos volvemos a conectar, chicos. 10 y 5. Ya, 10 y 5 en otras palabras, cierro la puerta y no dejo pasar a nadie. ¿Sí? Aprovechen ir al cafetín. Yo voy a comer el resto de tostada por mientras, con mi cafecito. Y nos vemos en este caso a las 10 y 5. A las 10 y 5 complemento más esto de la epirogénesis, de la orogénesis, lo que es en este caso también el tema de qué, el tema de lo que es ya un poco las teorías sobre continentes y todo el afecto, y luego nos vamos a la parte cívica. ¿Ya? ¿Listo, chicos? Muy bien, entonces nos conectamos a las 10 y 5. ¿De acuerdo? Aprovechen en refrigerarse, a tomar un desayunito, no sé, no ir al baño. Ya, como siempre, entrando por la ventana. Y Andreita, nos vemos entonces 10 y 5. Comenzamos nuevamente. Sí, comenzamos nuevamente. Ya, ya, comenzamos nuevamente. Sí, ¿me escuchan? ¿Estamos claros hasta ahí? Sí, ¿me escuchan? ¿Me escuchan? Un ratito. Sí, lo escuchamos, muy bien. Entonces, listos. Entonces decíamos entonces que la epirogénesis y la orogénesis son los movimientos de la... En el caso de los movimientos, ya en el caso de los movimientos pirogénicos eran movimientos verticales y en el caso de los orogénicos eran movimientos horizontales. Acuérdate, en el caso de los orogénicos, en el caso de los epirogénicos, obviamente el movimiento vertical viene acompañado de un proceso llamado isostasia. La isostasia, acuérdate, tendencia al equilibrio en la placa, ¿no? Este proceso de elevación o hundimiento, ¿de acuerdo? Lo que va a suceder con la placa es que va a comenzar a qué cosa, ir subiendo, emergiendo y se va a ir qué cosa, acomodando, ¿sí? Se va a ir en este caso acomodando. ¿Estamos claros? ¿Sí? En el caso de la orogénesis,
estamos hablando de un movimiento horizontal. Pero ¿qué pasa? Obviamente la manifestación de este movimiento horizontal, que es tanto como también con la pirogénesis, que son procesos lentos, lo vamos a ver en este caso manifestado, ¿de acuerdo? Ya, lo vamos a ir viendo principalmente cuando hay choque de placas. Entonces, cuando hay choque de placas, ¿de acuerdo? Lo que nosotros tenemos es que se origina lo que es un plegamiento o una falla. ¿De qué depende el plegamiento o la falla? El plegamiento o la falla va a depender mucho de la densidad de la placa sometida. ¿Qué quiere decir? ¿Qué quiere decir la placa que es empujada? Si la placa que es empujada tiene consigo, acuérdate eso, la placa que es empujada tiene consigo menor, ¿qué cosa? Menor densidad, menor consistencia, obviamente esta se va a arrugar, se va, ¿qué cosa? Se va, en este caso, a plegar. Entonces se va a arrugar, se va, en este caso, a plegar. ¿De acuerdo? Se va a arrugar, se va, en este caso, a plegar. ¿No? Y obviamente te va a dar origen, pues, a lo que llamamos plegamientos, o, en este caso, la forma de relieve conocida como cordilleras, montañas, ¿no? Entre otros. En el caso de la falla es cuando hay el choque de placas, pero vamos a decirlo así, las dos placas presentan, digamos, la misma consistencia, ¿de acuerdo? La misma consistencia. Entonces, al presentar consigo la misma consistencia, ¿de acuerdo? ¿Sí? Al presentar la misma consistencia, obviamente la placa que es sometida, la que es empujada, a la hora de querer resistir, va a comenzar a fracturarse. ¿Qué quiere decir fracturarse? Se va a romper. Entonces, al romperse, los pedazos que quedan o se deslizan, generando fallos horizontales, ¿sí? O en este caso se deslizan verticalmente, generando las fallas verticales. En el caso de las fallas verticales, dan origen a lo que nosotros llamamos, ¿qué? Mesetas. Acuérdate eso. Dan origen a lo que llamamos mesetas. ¿De acuerdo? A lo que llamamos en este caso como mesetas. Otro detalle más, chicos, otro detalle más en el caso de las fallas. Otro detalle más es el siguiente. ¿Ya? Otro detalle más en el caso de las fallas. ¿Alguien se ha roto un hueso? ¿Alguien alguna vez ha fracturado un hueso? A ver, coménteme por ahí. ¿Sí? ¿Duele o no duele? ¿Duele o no duele? Duele bastante, ¿no, Vincent? O sea, basta que haga un pequeño rozamiento del hueso fracturado, ¿no? Los extremos, y se libera consigo un enorme dolor. Lo mismo pasa con las fallas, ¿no? ¿Qué es lo que pasa? Cuando obviamente hay un desplazamiento de la falla, obviamente se libera gran energía sísmica. Por eso, si ustedes han visto, hay películas obviamente de la falla de San Andrés en California, que hablan pues constantemente de qué, de bastantes movimientos que, movimientos sísmicos y muy fuertes, ¿sí? Muy fuertes, muy, en este caso, intensos. ¿Ya? ¿Estamos claros hasta ahí o no? ¿Sí? Muy bien. Listos. Pasamos entonces a la siguiente diapositiva y nos vamos a conocer ahora la famosa teoría de la tectónica de qué? La teoría de la tectónica en el caso de placas. En la teoría tectónica de placas, ¿qué cosa es? La teoría tectónica de placas, ¿de acuerdo? Quiero que entiendan esto, ¿sí? Quiero que entiendan esto. La teoría tectónica de placas lo que busca es explicar consigo la formación de qué? De continentes. Busca explicar consigo la formación, en este caso, de continentes, ¿de acuerdo? ¿Sí? Busca explicar consigo la formación de los continentes, ¿de acuerdo? ¿Ya? Entonces, ¿qué quiere decir la teoría de formación de los continentes? O sea, ¿cómo se formaron los continentes? Entonces, para ello hay que empezar a hablar de una teoría matriz, ¿sí? Ya que es en este caso, y que es en este caso la teoría de la deriva continental, ¿sí? ¿Qué cosa es la teoría de la deriva en este caso continental? En este caso, la teoría de la deriva continental habla de la famosa Pangea, ¿sí? La famosa, en este caso, Pangea.
¿Qué cosa es la Pangea? La Pangea es este continente en la época del Paleozoico, ¿sí? Cuando todos los continentes estaban unidos en uno solo. Y que comenzaron a qué cosa? Comenzaron luego a qué? A fraccionarse. En el norte la Eurasia, en el sur Gondwana. Posteriormente, la Eurasia se comenzó a qué cosa? A fraccionar en lo que conocemos como los actuales cosa, los actuales en este caso continentes, ¿sí? Los actuales en este caso continentes, ¿no? Entonces, obviamente la teoría tuvo aceptación, ¿por qué? Es la teoría primigenia, es la teoría base. Obviamente la prueba que presentaba Alfred Wegener era de los bordes continentales. Tú agarras, ¿de qué cosa? Voy a marcarlo acá para que lo veas. El borde oriental, en este caso de América del Sur, ¿sí? Y si te das cuenta, ¿no? ¿Qué cosa? ¿Coincide con qué? Con el borde occidental de quién? De África. Agarra, en este caso vamos a suponer, a ver, agarras en este caso Groenlandia y tranquilamente entraría, ¿qué cosa? Ahí en América del Norte. Eso quiere decir que algunas, todos estos tuvieron qué cosa juntos. La pregunta va a ser la siguiente, ¿y cómo llegaron en este caso a fraccionarse? Obviamente el fraccionamiento, ¿cómo se dio? ¿Por qué se dio? Ahí estaba la pregunta, ¿no? Habla que el fraccionamiento se da por, en este caso, el paleomagnetismo. ¿Qué quiere decir? Que en el Paleozoico, o sea, más de 300 millones de años atrás, 500 millones de años atrás, obviamente los polos magnéticos son intensos, entonces eso generó consigo, ¿qué cosa? El fraccionamiento. Entonces, o sea, tendrían que ser unos superimanes los polos magnéticos para poder, ¿qué cosa? Romper placas que, como te digo, pesan millones de toneladas. ¿De acuerdo? Entonces, la teoría tectónica de placas, más que explicar el origen de los continentes, lo que busca es tratar de explicar qué cosa a la teoría de la deriva continental. O sea, por qué se fraccionaron, en este caso, se fraccionó Pangea. Entonces, acá vamos a ver a tres señores, Harry Hess, Tuso Wilson y Morgan Beard. Ellos plantean lo siguiente. ¿Qué cosa te plantea? Te plantean, escuchen bien, te plantean la idea que obviamente este fraccionamiento ya estaba dado que obviamente, o sea, cada uno tiene su propia teoría. Harry Hess habla de la teoría de las placas tectónicas. Tuso Wilson habla sobre qué cosa? Sobre las corrientes de convección y Morgan Beard habla sobre la expansión oceánica. Estos tres señores fusionan todo y obviamente crean esta teoría tectónica de placas, la que dice lo siguiente, que la Tierra está conformada por placas tectónicas. ¿Qué cosas son las placas tectónicas? Hemos dicho que son pedazos de qué? De corteza, ¿sí? Son pedazos en este caso de qué? De corteza. Serían pedacitos en este caso de corteza, ¿sí? ¿De acuerdo? Pedacitos de corteza que flotan sobre dónde? Sobre un manto, ¿de acuerdo? De magma, ¿de acuerdo? En este caso flotan sobre un manto de qué? De magma, ¿de acuerdo? De magma, ya, flotan sobre un manto de magma que obviamente está en desplazamiento. Ese desplazamiento de magma ya lo conocemos como corrientes de convección. Estas corrientes de convección lo que van a hacer a las placas es llevarlas a qué? A que choquen entre sí o se separen entre sí. ¿De acuerdo? Obviamente esto se va a ver consigo, ¿qué cosa? Manifestado con el acercamiento o el alejamiento entre continentes o también con la expansión o reducción, en este caso de los océanos. Expansión o reducción, en este caso de los océanos. Expansión o reducción, en este caso de los océanos. ¿De acuerdo? Ahora, ¿qué tiene que ver la teoría de la tectónica de placas con todo lo que es la deriva continental? Para estos señores, la Pangea sí existió y fue simplemente la unión de todas las placas tectónicas, que luego, ¿qué cosa? Por acción de las corrientes de convección, comenzaron a qué? A separarse, ¿sí? A separarse y obviamente, ¿qué cosa? A formar estos diversos continentes. Para estos señores, ¿qué cosa? Para estos señores, chicos, para estos señores, continentes, ¿de acuerdo? Volverán a qué cosa? Volverán, en este caso, a juntarse. O sea, vamos a tener un Pangea 2,
Pero esta Pangea 2, obviamente vas a tener que esperar pues unos 300 millones de ¿qué? Unos 300 millones de años que la vuelvas en este caso a ver. ¿Está claro hasta ahí o no está claro hasta ahí? ¿Alguna pregunta? ¿Hasta ahí alguna duda? Ya me comí Australia. ¿Estamos claros hasta ahí o no? ¿Sí? ¿Estamos claros o no? Pues de acuerdo. La deriva continental era de la Pangea, que luego se parte en la Eurasia, Pana, y luego se va partiendo pues en los diversos continentes. Obviamente la prueba clara de la deriva continental, es obviamente los bordes continentales que coinciden. El problema era saber por qué se rompieron, por qué se fraccionaron. Entonces ahí entra a tallar ya obviamente la teoría tectónica de placas, de Hess, de Wilson, que cada uno tenía una teoría independiente, pero que luego se fusionan, en el cual te dicen que la Tierra está separada o la corteza terrestre está conformada por placas tectónicas. O sea, no es una pieza, son varias piezas que flotan sobre el magma que está en movimiento. Ese movimiento de magma, esas corrientes de convección, lo que hacen es hacer que las placas se junten o se separen, ¿de acuerdo? Junten o se separen, ¿sí? Ahora, obviamente ese es en líneas generales, porque ellos todavía complementan pues, ya los procesos orogénicos, epirogénicos, ya para darle consigo, ¿qué cosa? La forma a los continentes. ¿Qué quiere decir? Obviamente ahorita Sudamérica tiene esa forma, pero cuando se separó de la Gondwana no tenía esa forma, ¿no? Y obviamente cuando vuelva a ser Pangea tampoco tendrá esa forma, va a ir variando. Y eso ya es por los procesos dinámicos, ¿ya? Ahora, ¿y cómo explica la tectónica de placas? Muy bien, existió la se partió qué cosa en la Eurasia y Gondwana, en los demás continentes, pero eso es por qué cosa impulsa las corrientes de convección, por lo que sería en este caso todo lo que es la corriente de convección y que estas corrientes de convección en el futuro volverán a juntar obviamente a todos los continentes, formándose consigo una Pangea 2. Obviamente también hablan de los límites de las placas tectónicas. Hablamos del límite convergente. En el límite de convergente se da el proceso también llamado de ¿qué? Subducción. ¿Qué cosa es la subducción u abducción? La subducción o abducción es cuando obviamente hay el choque de placas, ¿de acuerdo? Pero ¿qué sucede? La placa en vez de chocar frontalmente, lo que sucede es que una de las placas se termina, ¿qué cosa? Introduciendo debajo de ¿qué? Debajo de otra, ¿no? Mayormente en los límites convergentes tenemos obviamente la forma o conformación de qué? De los plegamientos o en este caso de las fallas. Ejemplo, la cordillera andina, ¿no? La cordillera de los Andes es un ejemplo de límite convergente. La placa de Nazca que subduce, o sea, se mete debajo de quién? Se mete debajo de la placa sudamericana y forma este gran plegamiento andino, ¿no? Que al interior todavía tenemos pequeñas fallas, ¿de acuerdo? Tenemos consigo pequeñas fallas. El límite divergente es cuando se da consigo, ¿qué cosa? La separación de placas. En esta separación de placas, también conocido como el proceso de abducción, lo que va a suceder es lo siguiente, que el magma se libera. Se separa la placa, inmediatamente el magma comienza a aflorar, ¿de acuerdo? Comienza a aflorar. Al aflorar, ¿qué es lo que sucede? Inmediatamente sale todo el magma hacia la superficie, se solidifica, ¿de acuerdo? Se solidifica y consigo ¿qué cosa? Y consigo una especie de... Ese pliegue es lo que nosotros llamamos dorsal, porque estos límites divergentes dan origen a las dorsales. Las dorsales oceánicas, vuelvo a reiterar, las dorsales oceánicas vendrían a ser consigo, ¿qué cosa? Estos pliegues que se generan al interior de los océanos también pueden emerger debido a la separación de placas y afloramiento de magma. En los límites transformantes es donde, ¿qué cosa? Más bien la placa está quieta. ¿Qué quiere decir? Vamos a ver consigo que no hay ni choque ni separación, están ahí, ¿de acuerdo? Están ahí. Entonces prácticamente hay una tensión, nada más, ¿sí? Hay una tensión que termina originando pues fallas, ¿no? Más que todo fallas, en este caso de índole horizontal. ¿Está ahí alguna pregunta sobre los límites de las placas tectónicas? ¿Preguntas?
¿Alguna pregunta sobre los límites de las placas tectónicas? Ay, chicos, rapidito, por favor. Las cámaras magmáticas, ahora lo vamos a ver consigo en dónde. Lo vamos a ver, ¿sabes en dónde? Lo vamos a ver ahora en vulcanismo, ya, ahorita lo vamos a ver en vulcanismo ruso, ¿de acuerdo? Sí, lo vamos a ver ahí en este caso en, eh, en la parte de vulcanismo, ¿sí? ¿Alguna pregunta, alguna duda? Ya, listos. Continuamos entonces. Continuamos y ahora vamos a ver lo que es el tema del vulcanismo, ¿ya? El vulcanismo, acuérdate, consiste en el afloramiento del magma hacia la superficie. Mira, la corteza está tostada. Miren la superficie de la tostada, ¿sí? Es, obviamente, ¿qué pasa? Así es la superficie terrestre, o sea, no es uniforme, no es planito. Nosotros lo vemos de perfil, sería como el perfil de esta tostada. No sé si lo llegan a ver ahí, vamos a enfocarlo ahí. Si se dan cuenta y agarramos una lupa, no es algo macizo, sino que hay pequeñas cavidades, ¿de acuerdo? Hay pequeñas cavidades. ¿Está claro hasta ahí la idea o no? ¿Sí? Sobre la corteza, ¿ya? ¿Está claro ahí la idea? Sí, ya. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Acuérdate, la corteza terrestre yace sobre quién? Yace sobre el magma. De acuerdo, el magma está en movimiento. El magma, ni bien encuentre una fisura, ¿no? Más o menos aparente, va a comenzar a fluir por esa fisura y va a comenzar a qué cosa? A rellenarla. Ahora, si la fisura llega hasta la superficie, o está ligeramente hacia la superficie, lo que va a suceder es qué cosa? Que el magma va a estar ahí con todo y va a terminar aflorando hacia la superficie. O será al interior, corteza. ¿De acuerdo? Entonces, dado eso, tenemos lo que es el vulcanismo intrusivo y el vulcanismo ¿qué? Extrusivo. El vulcanismo intrusivo es cuando el magma, ¿qué cosa? Empieza a rellenar estas cavidades, estas fisuras que hay al interior de dónde? De la corteza. ¿Sí? Empieza a rellenar esas fisuras, esas cavidades que tienes al interior de dónde? De la corteza. ¿De acuerdo? Al interior, en este caso, de la corteza. ¿Claro hasta ahí o no, chicos? ¿Estamos claros hasta ahí o no? ¿Sí? ¿Estamos claros o no? ¿Sí? Ahora, al rellenar esto, forma lo que se llaman los montículos magmáticos. ¿Sí? Los montículos magmáticos. ¿De acuerdo? Los montículos magmáticos o intrusiones magmáticas son qué cosa? Concentraciones de magma al interior de qué? De la corteza. La más grande de todas es esta, el batolito. El batolito es, como te digo, una gran colada de magma, ¿sí? Está al interior de qué cosa? Al interior de la corteza, ¿sí? Es una gran colada que puede medir más de 5.000 kilómetros de extensión, ¿sí? Más de 5.000 kilómetros de extensión. Eso es, en este caso, un batolito, ¿de acuerdo? Para que me entiendan la idea de un batolito. Nosotros, Lima, los que vivimos en Lima, por ejemplo, ¿no? Estamos sobre ¿qué? El batolito, ¿qué? El batolito costanero, ya sobre el batolito, en este caso costanero. ¿Qué cosa es el batolito costanero? Es una intrusión que viene del sur de Trujillo y no para hasta el norte de Ica. ¿Ya? Entonces imagínate, sobre gran sábana o cola de magma, descansa, ¿qué cosa? Descansa, obviamente, parte de nuestro país. Ahora, escuche, si tú te vas a Churín, que es la Sierra de Lima, tú vas a encontrar que Churín es clásico porque, a ver, los que son de Lima o han oído hablar de Churín, porque es clásico, porque es atractivo Churín, a ver, chicos, los leo, porque es atractivo, a ver, porque es atractivo Churín, a ver, las aguas termales, ¿no? ¿Sí? Aguas, tenemos ahí, por ejemplo, los baños de hierro, que imagínate, las aguas son de para arriba. La pregunta es, ¿hay volcanes en Churín? ¿Hay volcanes en Churín? No, pero ¿y cómo puede haber eso? Lo que pasa es que ahí el batolito costanero está, ¿qué cosa?
más encimado. Y obviamente toma no contacto, sino está cerca a las, ¿qué cosa? A los depósitos de aguas subterráneas, o también llamado napa freática. Entonces, ¿qué es lo que hace el batolito? El batolito lo que va es ejercer calor sobre, ¿qué cosa? Sobre esas napas freáticas, sobre esos depósitos de aguas subterráneas. ¿Ya? ¿Está claro hasta ahí o no? ¿Sí? Ahora, tenemos otras. Por ejemplo, el acolito, que tiende a ser la intrusión más pequeña y es la que mayormente se manifiesta en dónde? En la superficie, ¿sí? Se manifiesta en este caso en la superficie. Lo vemos a partir de la forma de un cerro, ¿sí? De acuerdo, de un cerro en forma de domo. ¿Sí? Forma en este caso de qué? De domo. ¿Ya? Tenemos, pues, no sé, el cerolito, lopolito, que más que todo son en este caso intrusiones que se clasifican tanto por el tamaño como el tema de qué, por el tema en este caso de la forma, ¿no? Por el tema del tamaño y el tema en este caso de la forma. ¿Estamos claros hasta ahí o no? ¿Sí? ¿Estamos claros hasta ahí? ¿Sí? El sil o manto, en este caso, son intrusiones alargadas, ¿de acuerdo? Son intrusiones, en este caso, alargadas de la corteza. Listo. ¿Estamos claros hasta ahí entonces? Sí, está todo claro entonces, ¿no? Muy bien. Ahora, ¿qué es lo que sucede? ¿Qué es lo que sucede? Como te digo, estas intrusiones están en el interior de la corteza. Y como te decía, el manto SILS, por ahí me preguntaba, en este caso Lisbeth, son intrusiones alargadas. O sea, parece ahí en el gráfico que es chiquita, pero es un, ¿qué cosa? Tú la ves así, chiquita de perfil, pero es como una pequeña sábana, una sábana delgada al interior de qué cosa, la corteza, ¿no? Por eso es también de gran extensión, ¿no? Obviamente no como el batolito, que es una gran colada. Ahora, por ahí me preguntaban sobre las cámaras, ¿qué cosa? Sobre las cámaras magmáticas. Las cámaras magmáticas son, en otras palabras, las intrusiones. ¿Qué quiere decir? Lo que sucede es que al darse la subducción de placas, se va a generar un rozamiento de la placa, ¿sí? Se da un rozamiento. En ese rozamiento se da un desgaste. Ese desgaste genera magma. Y ese magma se acumula y, como te digo, está dispuesto a buscar dónde salir. Entonces, estas cámaras magmáticas, como te digo, tienden a hacer estas intrusiones. Mayormente en una zona de subducción, ¿qué cosa vas a encontrar? De cordilleras. También vas a encontrar, ¿qué cosa? Volcanes. La parte del movimiento sísmico por el choque de placa, la subducción de la placa, vas a encontrar, ¿qué cosa? Volcanes. Y claro ejemplo es nuestro país. Nosotros tenemos en la zona sur ahí una gran cámara magmática, por eso que en la sur que es una zona de gran actividad sísmica y volcánica. ¿Está claro hasta ahí ahora sí? Ahora, ¿qué cosa es el volcán intrusivo? Es cuando el magma ya llega a salir hacia la superficie, chicos. Llega a salir hacia la superficie con todo. Pero un detalle, acá viene el siguiente. El detalle es lo siguiente. O sea, ya sale a la superficie, ¿no? Como te darás cuenta, el mismo se queda al interior. Entonces, el proceso típico de erupción volcánica, pues. Obviamente, cuando sale todo el magma a la superficie, ¿sí? Del foco o gasta toda la magmática, entonces sale esto, pero ¿qué cosa? Sale botando gas, fumarón, pataras. Luego comienza a romper pequeñas, ¿qué cosa? Pequeñas gotas de magma, llamamos clastos, ¿no? Ahora, dependiendo de la cavidad de la magma, la presión que se ejerza, va a empezar a generar consigo, ¿qué cosa? Vibración en la cosa. Y que luego comenzar a salir como lava. La lava no es nada más y nada menos que el magma, pero ya en la superficie, ¿de acuerdo? Ya en la superficie. ¿Está claro hasta ahí el mismo estudio entonces? Tenemos cosas durante la erupción volcánica.
Entonces quedó claro el vulcanismo, entonces. Es el magma flora, pero cuando se quiere la corona, heladas, ¿no? Magmáticas, intrusivo. Cuando ya sale a la superficie durante la erupción, vemos lo que es el vulcanismo, en otras palabras, intrusivo. ¿Alguna pregunta, alguna duda? Pregunta rápido, por favor. Listo, ninguna pregunta. Entonces, continuamos. Ahora nos vamos a los sismos. ¿Qué cosas son los sismos? Los sismos son liberación de energía de la corteza. ¿Sí? De acuerdo, ahí te dice que es el proceso paulatino, progresivo de liberación de energía mecánica. ¿De acuerdo? En otras palabras, lo voy a pedir mejor para que lo entiendas ahí. Ya voy a desconectar un ratito. ¿Lo entienden o no entienden? Ahora sí se... no se escucha. No, por favor, rapidito, chicos, escriban rápido. Ya, voy a volver a recargar todo esto, ¿ya? ¿Listos? Por favor, ¿me escuchan o no me escuchan? ¿Se escucha más claro? Por favor, firmen rápidamente, no se escucha. Ahora sí, escuchen. Los sismos es la generación de energía de la cabeza. Mayormente las causas son dos. El tectonismo y el vulcanismo. ¿Cuál es la diferencia? El tectonismo es de placas, ¿sí? O también lo que llamamos de astrofismo. Y el vulcanismo es por el afloramiento, en el caso de magma, que ya lo hemos dicho, es dado por qué? Es dado principalmente por el motivo de qué? Por el motivo. ¿Por qué motivo en este caso del vulcanismo? La cantidad de magma, obviamente, como te digo, ancho el largo de lo que sería, en otras palabras, el ¿no? ¿Sí? Voy a, en este caso, desconectarme un rato, voy a iniciar mi modem, por favor. No sé qué problema está pasando, también estoy teniendo problemas con el cable. ¿De acuerdo? ¿Se escucha? Escucha, por favor. ¿Sí? Voy a, en este caso, ¿sí? Está un ¿Ya? poco entrecortado. A ver, actualice, profe. No, voy a el modem. ¿Ya? Ya, ok, ok.
Profe, active su micro, a ver. Chicos, ¿me escuchan? Ahora sí, profe, ahora sí. Ya, fuerte y claro. Gracias, Amelia. Continuamos entonces, chicos. Entonces, como les decía, los sismos es la liberación de energía de la corteza causada por el tectonismo vulcanismo. Entiéndase tectonismo por choque de placas y vulcanismo por el afloramiento violento del magma, ¿no? ¿De acuerdo? O la cantidad de magma que llegue, en este caso, a salir a la superficie. Entonces, antes de que el volcán erupcione, obviamente se comienzan a dar estas vibraciones. Entonces, dentro de un sismo hay que identificar los siguientes elementos. Empezamos. La primera parte, que es el hipocentro. ¿Sí? El hipocentro. ¿Qué cosa es el hipocentro? El hipocentro es donde, escuchen bien, es donde se manifiesta, donde se produce, mejor dicho, se produce evento sísmico. Acuérdense eso. Mayormente es la zona del choque de placas o es la zona donde obviamente está dándose toda la tensión magmática, ¿de acuerdo? Si es en el caso de un vulcanismo, ¿no? Ahora, el epicentro mayormente es donde se manifiesta, ¿sí? Es donde en este caso se manifiesta, ¿sí? Y obviamente se manifiesta en donde, en la superficie que terrestre. Ahora, ¿qué conecta al hipocentro del epicentro? Lo conecta lo que serían las ondas sísmicas. Hay tres tipos de ondas sísmicas. Tenemos las primarias, que son las que salen directo de dónde? Del hipocentro, ¿de acuerdo? Son las más rápidas, pasan por todo, casi todo tipo de material. Las secundarias que también salen del hipocentro, pero obviamente, ¿qué cosa? Mayormente, como te digo, son más lentas, mayormente salen después de qué cosa? De las primarias, ¿de acuerdo? Y las superficiales que ya se manifiestan en donde, en la zona del epicentro, ¿sí? ¿De acuerdo? Y que, escucha bien, son mayormente ondulatorias, ¿sí? En otras palabras, es cuando en un sismo, por ejemplo, empieza el suelo, ¿qué cosa? A vibrar, pero como si fuese, ¿qué cosa? Una gelatina, ¿de acuerdo? ¿Estamos claros hasta ahí con la idea de los tipos de ondas? ¿Sí? ¿Estamos claros con los tipos, en este caso, de ondas? Muy bien, continuamos entonces, continuamos. Y bueno, ¿qué más tenemos en este caso con los sismos? Obviamente tenemos las escalas sísmicas. ¿Qué es lo que sucede? En escalas sísmicas tenemos dos escalas más importantes, la de magnitud local y la Mercalli modificada, ¿ya? La de magnitud local, escucha, es la famosa escala de Richter, ¿sí? Acuérdate, la escala de Richter lo que te va a medir principalmente es la energía liberada, ¿sí? Cuánta energía se ha liberado, acuérdate, cuánta energía en este caso se ha liberado, ¿de acuerdo? Se ha liberado obviamente en el movimiento sísmico. La de Mercalli, el nombre lo dice todo, se llama Mercalli, esta te permite evaluar la intensidad. ¿Qué quiere decir? Los daños, ¿qué cosa? Ocasionados, ¿sí? Los daños ocasionados. El Richter se mide de qué cosa? De 1 a 10. Obviamente 10 ya es el fin del mundo, pues, ¿no? Y Mercalli es del 1 al 12, ¿no? Ya cuando obviamente nadie más puede contarlo. ¿De acuerdo? Entonces, eso es obviamente lo que sería conseguir escalas que, escalas sin. Profe, y la de magnitud de momento. La de magnitud de momento dicen que es la más acertada y utilizada actualmente. ¿Por qué? Porque lo que me permite esto, aparte de medir pues sismos pequeños y grandes, es en este caso establecer qué cosa, a través de ciertos parámetros, ¿no? Obviamente una escala precisa, que se toma en cuenta respecto a qué. Por ejemplo, ¿cuánto es lo que... A ver, si el terremoto fue en Perú, ¿cuánto es lo que se registró en el sismógrafo del Perú? ¿Cuánto es lo que se registró en el sismógrafo de Estados Unidos, en el Australia, en el Chile? Entonces, lo que se hace en base a esos parámetros, ¿de acuerdo?
¿sí? Superficiales y también de profundidad, establecer consigo qué cosa, cuánta energía se liberó en determinado momento. Entonces, una cosa es, como te digo, sentirlo en el epicentro y otra cosa es saber cuánto es lo que realmente ha salido de qué, del foco, o sea, cuánto es la energía que se ha ido, vamos a decirlo así, disuadiendo, ¿no? Durante ese tránsito de qué cosa, del hipocentro al epicentro, ¿de acuerdo? Ahora, ¿qué pasa con los sismos? Los sismos no se pueden en este caso predecir, chicos, ¿de acuerdo? No se puede en este caso predecir, ¿sí? A pesar de que tenemos el sismógrafo, que es una vara que se coloca al interior de la Tierra, ¿sí? Y que esta, pues, de acuerdo a la vibración que hace en el suelo, va moviéndose y va registrando la cantidad de energía, ¿no? Imagínate, en Lima, por ejemplo, se producen 1000 sismos diarios, ¿sí? En Lima se producen más de 1000 sismos diarios, pero obviamente son sismos que son menores, pues, a 4 grados, entonces, ¿no? A escala 4, entonces obviamente, pues, son imperceptibles. Recién empezamos a sentir a partir de la escala 4, y eso todavía. ¿De acuerdo? Ahora, cuando el epicentro tiende a ser, ¿qué cosa? Marino. ¿Qué quiere decir? El hipocentro, acuérdate, está a varios kilómetros al interior de la corteza. Ahí es donde se da el choque de la placa o está la zona de tensión volcánica. ¿De acuerdo? Entonces, si el epicentro, la zona donde se manifiesta, es en el mar, inmediatamente lo que vamos a ver consigo es un retroceso de qué? Un retroceso de qué? Del mar. ¿Sí? Vamos a ver consigo un retroceso de qué? Del mar. Para luego, ¿qué cosa? Comenzar a venir, ¿qué? De manera continua en olas de qué? De gran tamaño. ¿Sí? En olas, en este caso, de gran, ¿qué cosa? De gran tamaño. En olas, en este caso, de gran, ¿qué? De gran, en este caso, ¿sí? En olas de gran tamaño. ¿No? Obviamente olas continuas, no es que solamente viene una gran ola y ahí no más queda, no. Vienen olas continuas de más de 2, 3 metros de altura, ¿no? Y que obviamente pueden llegar a tener alcance de cientos metros en este caso, en la franja costera. ¿De acuerdo? Entonces, obviamente, en el caso de los tsunamis, eso sí se puede predecir. Ni bien haya un movimiento sísmico, obviamente se comienza a analizar las mareas y de acuerdo a eso tenemos un lapso entre 15 a 30 minutos para poder realizar consigo bueno, iniciar una alerta de tsunami y poder comenzar, obviamente, el tema de la evacuación, ¿no? ¿De acuerdo? Hasta ahí, preguntas, dudas sobre el tsunami o maremoto. Tsunami o maremoto. ¿De acuerdo? ¿Alguna pregunta? Obviamente el Perú está en una zona altamente sísmica, ¿no? Y eso lo tenemos gracias a que aquí estamos pues en la zona del cinturón de fuego del Pacífico y que, bueno, estamos obviamente en una zona de subducción, ¿no? La placa de Nazca nos está golpeando, ¿no? La placa de Nazca nos está, en este caso, golpeando, ¿sí? La placa de Nazca nos está golpeando y aparte que nos está golpeando consigo, chicos, obviamente pues genera una gran liberación de energía. Obviamente en el caso de la ciudad de Lima, ¿no? Bueno, toda la franja costera es una zona altamente sísmica, ¿no? Principalmente la zona del sur de Ica, ¿no? Y el norte, en este caso de Lima, es una zona alta sismicidad. Obviamente en Lima ya le debe tocar, ¿no? Su gran terremoto, ¿no? ¿De acuerdo? Obviamente, porque el alto silencio sísmico se espera que obviamente sea más de 8 grados, obviamente los daños sean considerables, ¿no? ¿De acuerdo? Obviamente, pues ya en el Perú ha habido incidencia de algunos sismos, ¿no? ¿No? Los más recientes, el del 70, que fue de 7.8 escala de Richter, acuérdate de eso, 7.8 escala de Richter, y más de 67.000 víctimas o muertos, ¿no? Más de 150.000 heridos, ¿no? En el caso del más reciente ha sido, o más intenso y reciente, fue el de Ica, ¿no? En el cual pues fue de 7.9 grados, ¿de acuerdo? 7.9 grados y prácticamente originó más de 597 muertos oficiales, 597 muertos, anula esto de 1000 por si acaso, ¿ya? Solamente 597 que muertos, ¿sí? De acuerdo, 597 en este caso muertos, ¿no? Y más de 1800 heridos, ¿no? ¿De acuerdo? ¿Estamos claros hasta ahí con la idea o no? Entonces, ¿qué hacer mientras van escribiendo sus preguntas? ¿Qué hacer antes, durante y después de un sismo? De un sismo, tú tienes que, en este caso,
tienes que, en este caso, hacer lo siguiente. ¿Qué cosa tienes que hacer? Sí, aún hay desaparecidos, estimada Lisbeth, ¿no? Sí, ¿de acuerdo? Y bueno, pues esto ya la negligencia de los gobiernos han dejado pasar, pues, ¿no? En el caso de lo que sería la magnitud local y momento, ¿qué pasa? Por ejemplo, no sé si ustedes, ahí me pregunta Shania, ¿cuándo se puede usar la magnitud de momento? Mira, lo que pasa es lo siguiente, cuando se da un movimiento sísmico, inmediatamente el sismógrafo de la zona es el que te da la escala de Richter, la inmediata. Posteriormente se comienza a coordinar, el Instituto Geofísico coordina con todos los sismógrafos de alrededor, le dan la información y a partir de ahí saca la de magnitud de momento, que ya es como se dice la oficial, la precisa, ¿no? Entonces, por ejemplo, en el caso del terremoto de Chincha se habla que fue de cuánto, fue en este caso 8.4 Richter, ¿de acuerdo? 8.4 Richter, pero obviamente, pues, ¿qué cosa? La escala de magnitud de momento sacó que fue de 7.9, ¿no? O sea, hubo esa pequeña, en esta variación. No sé si se quedó ahora sí clarito esto de las escalas. Entonces, ¿qué hay que hacer antes? Obviamente, participar en todos los simulacros, chicos. Hay que empezar a difundir lo que es la cultura sísmica, ¿de acuerdo? Todo lo que es la cultura sísmica, ¿no? Participar responsablemente y seriamente en los simulacros, establecer rutas de evacuación, coordinar con tu familia, qué cosa, todo lo que es el tema de qué, de puntos de encuentro, en el caso que ahora todos estemos, qué cosa, haciendo otras actividades, ¿ya? Eh, Durante el momento sísmico, lo más importante es mantener la calma. En ese momento trata de mantener la calma, así se esté cayendo todo, trata de mantener la calma, saca en este caso inmediatamente tu mochila de seguridad, evacúa con tu perrito, tu mascota y dirígete a la zona de evacuación que ya has establecido anteriormente. Después del movimiento sísmico en la zona de seguridad, espere en este caso, ¿qué cosa? En la zona, en este caso, en la zona sísmica, esperen de 2 a 3 horas porque obviamente pueden darse las réplicas, que ya son sismos de menor intensidad. Entonces, después de 2 o 3 horas, ¿de acuerdo? No regreses a tu casa, ¿sí? Ya, espera ahí, ¿de acuerdo? Trata de comunicarte por mensaje de texto, WhatsApp, no hagas por llamada porque siempre nos falta gente estúpida que está llamando de dónde agarró el terremoto y comienzan a hablar en pelotudeces y media. ¿De acuerdo? Entonces, es eso, ¿no? Entonces, esperar, pues, las indicaciones de defensa civil para poder, ¿qué cosa? Para poder, en este caso, ya ver la etapa de qué cosa de recuperación o reconstrucción, ¿no? La escala de Mercalli se podría decir que influye en los objetivos, no. Para la Mercalli, obviamente, todo es objetivo, o sea, hay que ver consigo, como te digo, obviamente el nivel de impacto que ha habido, el nivel, en este caso, de impacto que ha habido en un movimiento sísmico. ¿Sí? ¿Qué quiere decir nivel de impacto? El nivel de impacto se refiere principalmente que han habido edificios caídos, ruptura de carreteras, entonces a partir de eso se va determinando el tipo de escala. ¿De acuerdo? Chicos, ahí tienen las claves, 1D, 2C, 3B y 4 en este caso A. 1D, 2C, 3B y 4 en este caso A. ¿Alguna pregunta hasta ahí? ¿Alguna duda, alguna curiosidad, chicos? Para irnos en este caso rápidamente a Cívica. Listo, muy bien, continuamos. Cívica, hoy ya nosotros tenemos que ver lo que es la ciudadanía, la participación ciudadana y los mecanismos de participación y control, en este caso ciudadano. ¿Qué cosa es la ciudadanía, chicos? Rápidamente, la ciudadanía es una condición jurídico-política que se obtiene una persona cuando tiene, ¿qué cosa? Los 18 años. ¿Qué quiere decir eso? Cuando tú cumples 18 años, te inscribes ante el RENIEC, ¿sí? ¿De acuerdo? ¿De acuerdo? ¿Ya? ¿De acuerdo? Te escribes en este caso en el RENIEC, inmediatamente, ¿qué cosa? Inmediatamente tú obtienes consigo una serie de facultades, que es en este caso la ciudadanía. ¿De acuerdo? La ciudadanía es esta, ¿qué cosa? Esta condición jurídica, ¿qué quiere decir? Que te vuelves sujeto a ley, pues, y en el cual asumes una serie de derechos, pero también, ¿qué cosa? Asumes consigo lo que sería, ¿qué cosa? Una responsabilidad. ¿Qué quiere decir? Según la capacidad jurídica, entiéndese, como obviamente la actitud del sujeto para ejercer qué cosa, derechos y deberes.
Y la capacidad de ejercicio es que obviamente al cumplir la mayoría de edad, tú puedes, ¿qué cosa? Ejercer estos derechos, ¿de acuerdo? De manera, ¿qué cosa? De manera personal. ¿Sí? En otras palabras, celebrar por sí mismo actos jurídicos como que la capacidad de ejercicio de ejercer, o sea, a través del voto, implica un mayor también compromiso frente a qué? Frente a la sociedad, y tiene la capacidad política para intervenir en asuntos públicos como referéndum, iniciativa legislativa, revocatoria, remoción y demanda de rendiciones. En otras palabras, ahora la capacidad jurídica, para que lo entiendas en otras palabras, es la capacidad que tú tienes ahora de participar como ciudadano en asuntos de qué? En asuntos de tu sociedad, en asuntos sociales, en asuntos que políticos. Eso es obviamente la capacidad jurídica que obtenemos a partir de los 18 años. ¿De acuerdo? Sí, o sea, la diferencia de grado a grado, Julián, es en este caso, es recontra, ¿qué cosa? Recontra. Por eso ahí tenemos decimales, ¿no? Entonces, ¿no? ¿Qué más tenemos consigo, chicos? ¿Qué más tenemos? Los derechos ciudadanos. Mira, los derechos ciudadanos que ejercemos al obtener la ciudadanía se aplican individualmente o a través de organizaciones políticas, ¿sí? A través de organizaciones que son políticas, díganse partidos, movimientos o alianzas, de acuerdo a lo que establezca consigo que la ley. Los derechos ciudadanos no se pueden perder, pero sí pueden ser suspendidos en los siguientes casos. Resolución judicial de interdicción. ¿Cuál es una resolución judicial de interdicción? Cuando la persona no puede, ¿qué cosa? No puede ejercer plenamente sus derechos, ¿de acuerdo? No puede ejercer plenamente sus derechos. O sea, no está en la capacidad, ¿qué cosa? Mental para poder ejercer plenamente sus derechos. Entonces, mayormente esto lo establece ¿quién? Un juez. Entonces, por ejemplo, ¿en qué aplica? Aplica, por ejemplo, en gente que está, por ejemplo, eh, en drogas, ¿de acuerdo? Los toxicómanos tienen en este caso problemas que psiquiátricos, como vamos a decirlo así, los esquizofrénicos. Por ejemplo, ellos no están, ¿qué cosa? En la capacidad de ejercer plenamente, ¿qué? En este caso, sus derechos. ¿De acuerdo? Entonces, la interdicción, obviamente, mayormente lo puede pedir un cónyuge o lo puede, en este caso, un familiar. ¿De acuerdo? Lo puede, en este caso, pedir consigo un familiar. Otro es por sentencia de pena privativa, en este caso, de libertad, cuando te vas, en este caso, a la cárcel. ¿De acuerdo? Y por otro es la sentencia de inhabilitación de los derechos políticos. Esto es lo que llamamos la famosa muerte civil. Hay una ley en el cual, ¿qué cosa? En el cual, ¿qué cosa? En el cual si tú has sido, ¿qué cosa? Sentenciado por casos de corrupción, tú ya no puedes participar en la vida que pública de nuestro país. ¿De acuerdo? No puedes participar en la vida pública de nuestro país. Ya no puedes ser parte del Estado. ¿De acuerdo? Ni trabajar para el Estado. Puedes hacer tu negocio, toda tu vida, pero ya, o sea, políticamente estás muerto. ¿Sí? ¿De acuerdo? Y es lo que quiere hacer ahorita el Congreso, ¿con qué? Quiere hacer el Congreso con Vizcarra, ¿no? Quiere en este caso suspenderle esta inhabilitación por un tiempo de, ¿qué cosa? De 10 años, que no participe para que no sea candidato a ningún lado, ¿no? ¿Estamos claros, Roy? Rapidito, por favor, tu pregunta. Chicos, voy poniendo la encuesta, por favor. ¿Sí? Ya, muy bien, buena pregunta. Ahorita te voy a dar, en este caso, por qué te dieron tu DNI. Obviamente, solamente, por favor, voten si les gustó la clase, si no, ya está la letra E. ¿De acuerdo? ¿Por qué les dan el DNI a los 17 años? Una cuestión administrativa, nada más. O sea, tu DNI no sirve para nada hasta que cumplas 18 años. ¿De acuerdo? Solamente ha sido por una cuestión netamente administrativa. ¿Sí? Una cuestión netamente administrativa. ¿De acuerdo? Ahora, los deberes ciudadanos, ¿cuáles son? Honrar a la patria, proteger los intereses nacionales de cada ciudadano, ¿qué más? Defender la Constitución y las leyes que están ahí y pagar tributos, que es con lo que obviamente este pago que hacemos por nuestras actividades, este pago que le hacemos al Estado, el Estado puede hacer obras de desarrollo de nuestro país. Por eso es importante pagar qué cosa, pagar en este caso impuestos, chicos. Por eso es importante pagar impuestos. A ver, Alejandra, Alondra, Karina, Evin, por favor terminen de votar. Ahora, tenemos mecanismos de participación ciudadana y de control ciudadano. Esto es lo que nos ejerce consigo la ciudadanía, chicos. ¿De acuerdo?
¿Qué cosas son estos mecanismos de participación? Poder ser elegido y elegir a nuestros representantes, opinar en asuntos públicos, tener iniciativas legales, ¿no? Pronunciarnos a través de referendos y vigilar y controlar consigo qué cosa. Obviamente la gestión, ¿qué cosa? La gestión pública. ¿De acuerdo? La gestión, en este caso, pública. ¿Ya? Ahora, hechos de participación ciudadana son el sufragio de derecho al voto. Acuérdate, el voto es importante, es tu tesorito. No se lo regales a nadie. La iniciativa de reforma constitucional podemos presentar proyectos para modificar o crear un artículo constitucional. Iniciativa de formación de leyes, podemos en este caso, como te digo, presentar proyectos de ley y el referéndum, que son las consultas, en este caso populares. Chicos, me queda un minuto, no me da más el tiempo, ¿de acuerdo? Tengo que finalizar en este caso la clase, ¿de acuerdo? Y bueno, lo que es el control ciudadano, ¿de acuerdo? Lo que es el control ciudadano, lo vemos la próxima semana. Ya igual lo voy a retroalimentar, no se preocupen, ¿sí? Igual lo vamos en este caso a ver, ¿sí? ¿De acuerdo, chicos? Nos vemos entonces la próxima semana a la misma hora, en el mismo canal, ¿de acuerdo? Las claves, por si acaso, si quieres, en este caso, el tema de las claves, te las doy rápidamente. La uno es, a ver un ratito, ahí se me fue, ya, ya. Bueno, chicos, las claves también se las voy a dar. La B, la 3D y la 3C, ¿sí? 1B, ¿de acuerdo? 1B, 2B y 3C y 4, en este caso C. Chicos, ya me tengo que ir, el otro está en este caso ingresando y nos vemos la próxima semana a la misma hora en el mismo canal.